el programa de hoy, Guerra en Tierra Santa. Representante Vaticano ante la ONU dice que resolución de alto al fuego demuestra que la mayoría quiere el fin de la guerra. Insiste que la solución es 2 pueblos, 2 estados. Defensora de la libertad religiosa en Nicaragua denuncia doble moral en la dictadura en Semana Santa. Restringe devociones y hace populismo con las tradiciones. Ecuador cumple 150 años consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Estar en el corazón de Cristo implica unirnos a Él, señala sacerdote ecuatoriano. Desde el Vaticano, el Papa anima en Semana Santa a contemplar al crucificado para asimilar su paciencia. Desde México, tras frustrada candidatura en las elecciones, cineasta y activista provida Eduardo Verástegui pide no votar por los candidatos que apoyan el aborto. Natalie, ya a puertas del triduo sacro de nuestra redención. Así es, Eddie, y estamos muy contentos de iniciar este programa con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias con lo último sobre la guerra en Tierra Santa. El Vaticano se une a los países que respaldan el cese al fuego entre Israel y los terroristas de Hamás. Aquí los detalles. Al menos 4 muertos dejó un nuevo ataque aéreo israelí en Rafah, al extremo sur de Gaza, el martes último. Los cadáveres fueron trasladados al hospital, mientras los residentes buscaban a más víctimas bajo los escombros. Estamos a salvo en la casa y escuchamos el sonido de una fuerte explosión que sacudió el lugar. Nos dirigimos al lugar y encontramos partes de cadáveres en el suelo, personas colgando, como se puede ver rastros de sangre, estaban colgados. Los ataques israelíes se dan a pesar de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara hace poco una resolución de alto al fuego inmediato, la liberación de los rehenes y la urgente necesidad de ampliar la ayuda a Gaza. Estados Unidos se abstuvo de votar por la resolución de la ONU. Tras la aprobación del pedido de cese del fuego, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu canceló su encuentro con el presidente Biden. Según declaró, fue un mensaje a Hamás de que la presión sobre Israel no provocará el fin de la guerra. Creo que la decisión de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad fue muy mala. Y lo peor de todo, creo que lo malo de la decisión de Estados Unidos y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue que animó a Hamás a adoptar una línea dura y a creer que la presión internacional impedirá que Israel libere a los rehenes y destruya a Hamás. El secretario Vaticano para las relaciones con los estados dijo que la resolución demuestra que la posición de la gran mayoría de los países de la ONU es poner fin a esta guerra, lograr la paz y salvar lo que se pueda salvar. Sobre los rehenes israelíes en manos de Hamás, Monseñor Gallagher contó que el Vaticano tuvo contacto con los familiares que les han pedido ayuda y están intentando hacer todo lo que puedan. Familiares de rehenes retenidos en Gaza pidieron a Benjamín Netanyahu un acuerdo para liberar a sus seres queridos. En Gaza, mientras la ayuda solo llega por los aires, el Programa Mundial de Alimentos advierte hambruna inminente porque la ayuda humanitaria está retenida. Ahora escuchemos a la hermana María, Madre del Cielo, servidora en la parroquia Sagrada Familia, la única iglesia católica en la Franja de Gaza. Estamos en Jerusalén al inicio de esta Semana Santa. En pocas horas pasará por aquí la procesión del Domingo de Ramos, que sale desde Betfagé y recorre el camino que hizo Jesús hasta entrar a la ciudad de Jerusalén. A la mitad del Monte de los Olivos hay un lugar santo que se llama Dominus Flevit, el Señor lloró. Aquí, en ese lugar, el Señor lloró al ver a la ciudad de Jerusalén. Él vería años más tarde cuando esa ciudad sería sitiada y muchísimos de sus habitantes asesinados. Al inicio de esta Semana Santa, nosotros le pedimos al Señor que su llanto hoy
sea sobre la ciudad de Gaza. Esa ciudad que ha sido prácticamente destruida, esa ciudad donde han muerto tantos inocentes, especialmente niños, mujeres, ancianos, personas indefensas, tantos inocentes que están perdiendo la vida día a día en esta guerra. Pedimos al Señor, entonces, que su llanto sirva para aplacar la ira de los que están en conflicto y se llega a un acuerdo de paz para que se salven las vidas, se salven tantas personas que están en esta situación tan extremadamente difícil. Pedimos que el llanto del Señor caiga sobre la ciudad de Gaza y caiga sobre la parroquia, la Sagrada Familia, donde desde el inicio de la guerra hay más de 600 personas refugiadas. Pedimos que su llanto los proteja, que su llanto los consuele, especialmente en esta Semana Santa que inicia, para que ellos puedan unir su dolor a la pasión de Jesús. Nos vamos a Nicaragua, donde la dictadura de Daniel Ortega hace de las suyas contra la iglesia hasta en Semana Santa. Veamos cómo, a pesar de todo, la fe de los nicaragüenses no se apaga. Policías fuera de una parroquia el pasado Domingo de Ramos. 2 días antes, el santuario diocesano San Francisco de Asís, en la ciudad de León, anunció que la tradicional procesión de San Benito, patrono del lugar, era cancelada y que las actividades serían realizadas dentro del templo. Así reaccionaron los fieles. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Misericordia, Señor, de tu pueblo. Sin embargo, el lunes 25 de marzo, fuera del mismo santuario, la alcaldía y la policía regalaba chicha en honor a San Benito, cuya procesión las autoridades habían prohibido. El tradicional reparto antes lo hacían los devotos. Marta Patricia Molina, abogada nicaragüense investigadora de la persecución del dictador Daniel Ortega a la iglesia, calificó los hechos en el santuario de San Francisco de Asís como doble moral. Por un lado, el gobierno reprime una devoción, por el otro, quiere congraciarse con la gente dando un regalo. Según la autora del informe, en Nicaragua, una iglesia perseguida, en algunas parroquias sí se permitieron las procesiones en pequeños recorridos el Domingo de Ramos. Fue el caso de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción en Masaya. En declaraciones a Ciprensa, Félix Maradiaga, ex reo político y presidente de la Fundación Libertad, opinó que la devoción popular en Nicaragua no podrá ser frenada. Avisora que la Iglesia Católica realizará los ritos de Semana Santa, procurando no molestar al régimen. Los obispos de Chile rechazan una disposición que obligaría a las escuelas a promover una educación no sexista, palabras textuales. La norma en cuestión, incluida en un proyecto de ley, determina que los colegios del Estado deberán dar una educación no sexista y con igualdad de género. También considerar en sus reglamentos internos y protocolos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos, así como la prevención de la violencia de género en todas sus formas. En su mensaje este mes, los prelados aclaran que es justo que existan normas que sancionen la discriminación arbitraria. Sin embargo, expresan una clara oposición a la introducción de una norma que imponga la promoción de una llamada educación no sexista, porque contradice el derecho innato de los padres a decidir la forma y manera de educar en la afectividad y sexualidad a sus hijos. La República de Ecuador tiene 150 años de consagrada al corazón de Jesús. Esta semana cumplió aniversario de este acontecimiento histórico. Para contarnos los detalles de este importante suceso para la nación, estamos conectados desde Quito con el padre Juan Carlos Vázquez, doctor en Teología Moral y director de diezminconjesus.net. Padre Juan Carlos Vázquez, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. ¿Por qué se consagró el Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús hace 150 años? Buenas de Dios. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí en Ecuador estamos de fiesta porque estamos celebrando estos 150 años de la consagración de nuestra República al Sagrado Corazón, que en realidad se da por una coyuntura, digamos, política, ¿no? Recordemos que en 1870
se da la unificación italiana y el Papa termina recluido en el Vaticano, será él mismo como preso, de hecho morirá así, y el Ecuador quería dar como una señal de apoyo y se pensó en ese instante el presidente del Ecuador era García Moreno y el arzobispo de Quito, José Ignacio Checa y Barba, y decidieron hacer como esta consagración porque implicaba muchas cosas. Primero, este momento histórico del Estado italiano en donde el Ecuador como hijo fiel le reconocía y de hecho fue el primer país en reconocerlo como Estado y de protestar frente a los italianos frente a lo que habían hecho, pero también esta cuestión espiritual de consagrarnos al corazón de Jesús. Primero está este momento histórico, pero también está esta realidad de la devoción en el país al Sagrado Corazón, que es una devoción que empieza en el siglo XVI y que se extendió mucho en nuestro país. Padre, y tras estos años, ¿qué implica que el Ecuador haya renovado su consagración al corazón de Jesús? A mí me parece que era fundamental, ¿no?, esta renovación. Ayer, el 25, o más bien dicho, el 25 de marzo, la renovamos todos en los distintos templos, en las misas, y hubieron algunas celebraciones especiales, especialmente en la Catedral de Quito, donde se hizo una magna celebración, en donde se repitió delante del mismo cuadro donde se hizo la primera vez esta consagración. Aquí en Guayaquil tuvimos una misa de ordenación de nuevos sacerdotes, y al final también volvimos a repetir esa oración de consagración. Y en general, en todas las provincias del país, ha habido como distintos actos y actividades para unirnos todos y que sea una cuestión ya mucho más personal, ¿no? Si bien es cierto, hace 150 años esto fue del Estado ecuatoriano, los obispos han querido que en esta ocasión sea algo que baje hasta el pueblo y que cada uno repita las mismas oraciones. Hace pocos días nos hicieron llegar unos textos para repetir en todas las misas de este 25 de marzo. ¿Conoce usted, Padre, que otros países en América también han imitado esta consagración, están consagrados al corazón de Jesús? Sí, hay otros países que también se han consagrado, efectivamente. El Salvador en 1875, Guatemala y República Dominicana en 1895, Venezuela en 1900, Colombia en el 902, España en 1919, Nicaragua y Polonia en 1920, Costa Rica, México, Bolivia, Honduras, Argentina, Chile y finalmente Perú en 1954. Padre, ¿y por qué esta consagración es tan importante para el 53 Congreso Eucarístico Internacional que se realizará en Quito este año? Porque es lo que le da sentido, ¿no? Le da sentido, estar en el corazón de Cristo implica unirnos a Él. ¿Y cuál es la mejor forma de unirnos a Él? Es la Eucaristía. Y por eso el título de este Congreso Eucarístico nos lleva también a cuidar la fraternidad. Y es fraternidad, Eucaristía, corazón de Jesús. Donde hay caridad y amor, ahí está el Señor. El Señor nos lleva siempre por este camino y es un camino de alegría en donde se tiene que demostrar esa caridad hacia el prójimo. Y eso es lo que el Papa ha querido y nosotros estamos muy contentos de llevarla a cabo este año. Una alegría, Padre. Padre Juan Carlos Vascondes, gracias por haber estado en el programa. Muchas gracias por la invitación. Hacemos una pausa y al volver, desde el Vaticano, el Papa anima en Semana Santa a contemplar al crucificado para asimilar su paciencia. Además, desde México, tras frustrada candidatura en las elecciones, cineasta y activista provida Eduardo Verástegui pide no votar por los candidatos que apoyan el aborto. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Con buen ánimo y mejor voz, el Papa Francisco explicó esta mañana cómo lograr la virtud de la paciencia dentro de su ciclo de catequesis sobre las virtudes en audiencia general. Veamos. Pero hermanos y hermanas, ¿cómo se hace para acrecentar la paciencia? Siendo como enseña San Pablo, un fruto del Espíritu Santo, hay que pedírsela al Espíritu de Cristo. Él nos da la fuerza mansa de la paciencia.
porque es precisamente de la virtud cristiana no solo hacer el bien, sino también saber soportar el mal. Especialmente en estos días, nos hará bien contemplar al crucificado para asimilar su paciencia. Un buen ejercicio es también llevarle a Él a las personas más molestas, pidiéndole la gracia de poner en práctica con ellas esa obra de misericordia tan conocida como desatendida, soportar pacientemente a las personas molestas. Y no es fácil. Pensemos si nosotros hacemos esto, soportar pacientemente a las personas molestas. Se empieza por pedir que se les mire con compasión, con la mirada de Dios, sabiendo distinguir sus rostros de sus defectos. Tenemos el hábito de referirnos a las personas con todas las equivocaciones que cometen. Esto no es bueno. Busquemos a las personas por su rostro, por su corazón y no por sus equivocaciones. Por último, para cultivar la paciencia, virtud que da aliento a la vida, conviene ampliar la mirada. Por ejemplo, no limitando el mundo a nuestros problemas, como nos invita a hacer la imitación de Cristo, que dice así: es preciso, por tanto, que te acuerdes de los sufrimientos más graves de los demás, para que aprendas a soportar a los tuyos pequeños, recordando que no hay cosa, por pequeña que sea, que se soporte por amor de Dios, que pase sin recompensa delante de Dios. Y además, cuando nos sentimos presos de la prueba, como nos enseña Job, es bueno abrirnos con esperanza a la novedad de Dios, en la firme confianza de que Él no deja defraudadas nuestras expectativas. Nos vamos a México en plena campaña electoral por un nuevo presidente y parlamento el próximo 2 de junio. El actor, productor y activista provida Eduardo Verástegui no consiguió participar en los comicios, pero eso no parece detenerlo en su objetivo de entrar a la política como el camino para cambiar el destino de su país. Nuestra corresponsal Ana Paula Morales lo entrevistó. Veamos. Muchísimas gracias, Eduardo, por aceptar esta entrevista para EWTN Noticias. Agradecemos al Hotel Presidente, al restaurante Aliu, por recibirnos aquí. Eduardo, ¿nos podrías contar un poco qué sigue después de que no has podido entrar en esta contienda presidencial? Bueno, no es que no se haya podido, sino que más bien hicieron un muro alrededor de nuestro proyecto. Nos tuvieron miedo, nos hicieron trampa, nos hicieron fraude, la aplicación no servía, las firmas desaparecían. Bueno, fue un calvario, la verdad, un calvario, porque yo me registré creyendo que había democracia en México. Lo hice con una ilusión tremenda. Yo paré mi gira internacional de Sound of Freedom por todo el mundo porque mi prioridad se convirtió en México. Y de pronto me topo con que había una orden de no dejarlo entrar, no dejar entrar a Eduardo, porque ya todo está pactado. Esto es puro pan y circo. Hay 7 partidos políticos en México, los 7 están ya completamente en alianza, 3 y 1 en medio, pero realmente los 7 son una alianza. Hacen creerle, hacen todo un circo para que el pueblo de México crea que hay oposición. No hay oposición. Yo no sé cómo van a estar los debates. Imagínate cuando estén los debates y pregunten, bueno, y en el tema del aborto, los 3, de acuerdo, perfecto, vamos a formar nuestro propio partido en el 2025. Esto es un movimiento que nadie va a parar, crece todos los días más y más y más. Y los 7 carteles más peligrosos de este país, que son los 7 partidos políticos, no van a poder con la gran mayoría absoluta de los mexicanos, que ya estamos cansados de los mismos de siempre, que se reparten el poder cada 6 años como mejor les plazca entre ellos, con una impunidad indignante, y no lo vamos a permitir. Y yo voy a seguir luchando. Esto no es una carrera de 100 metros, es un maratón. En política yo comencé hace 150 días.
y me enfrenté a partidos que llevan más de 100 años. Entonces mucha gente dice, Eduardo no pudo haber, señores, espérense, yo voy empezando, sin partido, sin estructura, sin los fondos que tienen los partidos, con dinero mío pagado. Y aún así se me avientan, me quieren intimidar, me quieren sacar, me inventan cosas. Ahora que una investigación, que porque dinero del extranjero, pues dinero que me ha costado a mí. En cambio, ustedes, los partidos políticos, se gastan el dinero del pueblo. Yo me gasto mi dinero, ustedes se gastan el dinero del pueblo. Y yo quiero acabar con la corrupción de México, porque México es un país muy rico, donde hay mucha gente pobre viviendo. Algo está mal. Y sabemos lo que está mal. Es la corrupción de estos bandidos que, repito, llevan violando a nuestro país por décadas con una impunidad indignante. Ya estuvo bueno de que salgan con las suyas. Siguen haciendo de las suyas y sin consecuencia alguna. Ya hay que ponerles un freno, y eso solamente se lo puede poner el pueblo. Yo soy uno más, un ciudadano más que está cansado, y yo no voy a descansar hasta sacarlos y meterlos a la cárcel a todos los bandidos que siguen saqueando nuestro país. Eduardo Verástegui anunció que la próxima semana publicará en su sitio web una propuesta sobre su partido político, cuyo nombre no revela aún. De llegar a ser presidente de México, si Dios quiere, se compromete a mejorar los salarios de policías y militares, también a dar una educación de calidad con enseñanza del idioma inglés en escuelas públicas. Asimismo, una reforma migratoria para repatriar a mexicanos inmigrantes, ofreciéndoles oportunidades laborales en proyectos concretos. Eduardo para servir nada más. Eduardo para servir y para crear una plataforma que le pueda yo levantar la mano a miles de líderes mexicanos que quieren dar la vida por su país, que están muy bien preparados y que también creen en los mismos valores que yo creo. El cineasta y activista provida pidió a los electores ser coherentes con la defensa de la vida en las elecciones del 2 de junio. Queremos un cambio, y un cambio ya. ¿Qué le pido a la gente? Algo muy sencillo. Mira, el 2 de junio, no voten por ninguna opción que apoye el aborto. Seamos congruentes. Si tú que me estás viendo eres un defensor de la vida, te consideras pro vida y tienes fe, no puedes darle un voto a un candidato que apoye el aborto. Ante un panorama de candidatos presidenciales que defiendan el aborto, Verástegui invitó a los electores a votar de una manera diferente. En la boleta hay 8 cuadros. 7 cuadros le pertenecen a los 7 partidos políticos. Ahí vas a ver 3 opciones, todas apoyando la cultura de la muerte. Pero vas a ver un cuadro blanco que dice candidato no registrado. Yo te pido que en ese cuadro blanco escribas el nombre de tu mamá, de tu hermano, de tu abuelito, de quien tú creas que represente nuestros valores: Dios, patria y familia, vida, libertad. Sigan sumándose a este movimiento Viva México en México para poder juntos construir el sueño mexicano. Gracias. Para vivir de forma intensa la Semana Santa, Madre Angélica, fundadora de EWTN, hoy nos recuerda la importancia de aprender a escuchar los problemas de los demás. En marzo de 1994, en su programa emitido antes de Semana Santa, la religiosa estadounidense dio 5 consejos para llegar bien preparados al Tríodo Pascual. Sus recomendaciones siguen vigentes. Escuchémosla justo en este día en que se cumplen 8 años de su fallecimiento. Muchas personas sufren de depresión. A veces es física, lo sé, pero a veces pasa que pensamos demasiado en nosotros mismos, en el futuro. A veces los que sufren depresión no rezan, dicen que no pueden, pero debes forzarte a hacerlo diciendo: Jesús, te amo, ayúdame, no me quiero sentir así. Entonces haz algo, ve a una casa de reposo. Dices: qué deprimente. No, no lo es. Necesitas hacer algo. Necesitas sentir el amor y la gratitud de otras personas, y así salimos de nosotros mismos. Recuerda, alguien te necesita en algún lugar. Alguien necesita tu oración. Alguien necesita tu sonrisa. Alguien necesita tu atención. Tengan una bendita, llena de gracia y llorante Semana Santa.
Perdona a tu peor enemigo, ama a tu familia y ten una muy bendita Pascua. Que Dios los bendiga. A most blessed Easter. God bless you. La película Cabrini, inspirada en la vida de la santa patrona de los migrantes, primera santa estadounidense, y está en los cines de habla hispana en muchos países. Escuchemos al director Alejandro Monteverde. Podemos decirlo así. O bien servimos a nuestra debilidad o a nuestro propósito. Pero no a ambos. Que vayan a ver la película. En cines, es una odisea cinemática, es una película que no se ve, es una película que se vive. Entonces invito a todos a que vayan a vivir esta película. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias. El mundo es demasiado pequeño para lo que planeo hacer. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias, para ayudarnos a vivir mejor esta Semana Santa. Hasta pronto.